La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. No os he pedido un acuerdo. Ofrezco a todas las personas protección hasta tierras cristianas. A todos. Mujeres, niños, ancianos, a vuestros caballeros y soldados, y a vuestra reina. A vuestro rey, tal como está, os lo dejo a vos. Y que sea Alá quien decida. Nadie sufrirá daño, lo juro por Alá. Los cristianos mataron a todos cuando tomaron la ciudad. Pero yo no soy esos hombres. Soy Salahadin. Salahadin. Con estas condiciones, rindo Jerusalén. Salam alaikum. Y que la paz sea con vos. ¿Cuánto vale Jerusalén? Nada. Todo. Un fragmento de la película El Reino de los Cielos, en donde la figura de Saladino, que va a ser el protagonista de este programa de hoy en su primera parte en el cronovisor junto con Jesús Callejo, marca un poco la historia de ese siglo XII, la historia de las cruzadas, la historia de esos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Siempre tendemos a pensar, ¿no?, desde Occidente, lógicamente por nuestro acervo cultural, el entorno donde hemos crecido, que los cristianos eran los buenos y los musulmanes eran los malos, ¿no? Pero desde luego nada que ver con todo eso. Hay que verlo con ese contexto histórico, con ese horizonte de casi 1000 años que nos separan de aquel momento para descubrir a una extraordinaria figura de la política, el ejército, la diplomacia y un caballero medieval, tal y como podríamos entender en este concepto, ¿no?, de la Edad Media en Europa, en Occidente. A Saladino vamos a dedicar el cronovisor, como decía ahora, junto con Jesús Callejo, pero será un tema más entre los muchos con los que intentaremos hacer, como siempre, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Teníamos muchas ganas de hacer este programa, un programa especial dedicado a la figura de Saladino. Vamos a viajar, como decía antes, a ese siglo XII, a esos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, y será la primera parte de nuestro programa. Haremos también un viaje a la prehistoria, a la antigüedad, a la Edad Media, para leer entre líneas el significado de muchas referencias que tienen un marcado carácter erótico o incluso, podríamos decir, algunos más conservadores, hasta pornográfico, ¿no? Imágenes que han sido tildadas como tales cuando han sido subidas a redes sociales y en realidad son esculturas y obras de arte que son universales, ¿no?, y que llevan miles de años dando vueltas entre nosotros. Vamos a hablar también de historia del espiritismo, la figura de Allan Kardec, cómo nace esta creencia, esta filosofía en el siglo XIX, qué es lo que persiguen, qué es lo que buscan y qué es lo que intentan compartir sus seguidores. Y tendremos una sección dedicada a historia de la ciencia, con un invitado, como digo, muy especial. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Salam aleikum, que te dirán, Nacho, aquí. Aleikum salam. Eso. Que
Que un placer, porque hacía tiempo que no lo hacíamos aquí en el estudio y para mí pues tiene, ya sabes, un sabor, una energía muy especial y más hablando del personaje que hemos traído hoy a colación. Desde luego, hoy queríamos hablar de Saladino, vamos a viajar al siglo XII, vamos a viajar a la historia medieval del mundo árabe, pero muy relacionada con nosotros, ¿no? Porque Saladino está íntimamente relacionado con la historia de España y la historia de Europa. La historia de la cristiandad y la historia del Islam. Ten en cuenta que él es el que provoca esa tercera cruzada, la cruzada de los tres reyes, y él que llega sultán, pero se dan una serie de peripecias, de casi de sincronicidades para que él llegue a tener un poder casi omnívodo dentro de la época, ¿no? Y de los territorios, porque por entonces también había sus luchas entre los chiíes y los sunís. Y él, evidentemente, él era kurdo, es curioso, ¿no? Porque él era kurdo al servicio de un gran señor turco en Siria, Nur ad-Din, y bueno, pues era uno más, ¿no? Él tenía familia dentro de la nobleza y, por supuesto, dentro de los gobernantes, pero nadie pensaba que este hombre pudiera llegar a ser el gran sultán y, por supuesto, a conquistar Jerusalén, porque ya sabes que era un poco como la joya de la corona. Era lo que buscaban tanto los cristianos como los musulmanes. Y bueno, pues él, una persona en principio débil, bajita, parece que poca cosa, callada, como muy prudente. De hecho, las crónicas tanto cristianas como musulmanas le caracterizan así esa personalidad, o sea que no tenía ese poderío físico como podía tener un Gengis Khan, ¿sabes? O un Atila, pero sí tenía prudencia, sabiduría, era caballeroso, era generoso, en fin, todas estas características que eran un poco insólitas en la época que nos estamos moviendo, porque como tú bien sabes, Nacho, es una época muy violenta donde el más fuerte es el que llegaba al poder. Pero toda esta imagen romántica, en parte basada en hechos reales, está un poco mediatizada por una novela de Walter Scott que se titula El Talismán y sobre todo por una película que es El Reino de los Cielos, y gran parte de esa película que tiene que ver, por supuesto, con la batalla de los Corros de Jatín y tiene que ver con la Tercera Cruzada, pero gran parte está rodada en España y en concreto en el castillo de Loarre. O sea que el castillo que se ve cuando se produce el sitio y la carga de la caballería, el castillo es el de Loarre, claro, dentro, en fin, de esa parafernalia de Hollywood y de Ridley Scott, que te hace que entres, ¿no?, de lleno un poco en esa sustancia. Una buena película, a pesar de unos cuantos errores históricos, pero que señala muy bien esa tensión religiosa y militar que había en aquella época, en ese siglo XII tan convulso. Claro, estás hablando de lo que es la historia medieval en España, también en el mundo árabe, y Saladino, Salah al-Din, ¿no? Es quizás uno de los protagonistas de todo ello, ¿no? Muy importante aquí, muy importante allí, con un legado increíble y sobre todo en ocasiones también pues vinculado, ¿no?, al mundo de las reliquias, al mundo de lugares mágicos, que son los que crean también esos vínculos afectivos, ¿no?, con la historia. Sí, luego lo comentaremos, porque en este caso, sabes que siempre hay que citar Egipto y hay que citar León, en este caso hay que citarlos, ya los estoy citando, primero porque él fue sultán de Egipto, cuando se carga y desaparece ese califato fatimí de Egipto, el sultán también de Siria, de Mesopotamia, en fin, y por supuesto está muy relacionado con una reliquia muy importante de la cristiandad, que es el Santo Grial, y en concreto uno de los santos griales que está en la península ibérica, aparte del de Valencia, pues en concreto el de León. Luego lo comentaremos porque una esquirla tuvo mucho que ver con Saladino y sobre todo con la curación de su hija, de su única hija, además por una enfermedad que en aquella época lo llamaban flujos de sangre. Así que todo este componente y sobre todo ese tratado que hace con Ricardo Corazón de León, que es otro personaje mítico también al que le podríamos dedicar, por supuesto, un cronovisor, también está relacionado indirectamente porque le quisieron asesinar con el viejo de la montaña, con los Hasidín, en fin, aquellos que hacían esto ritual con el hachís precisamente para entrar en estados expandidos de conciencia y que eran unos asesinos natos, y de ahí viene la palabra asesino, y que estamos relacionados sobre todo con, bueno, pues eso, con distintos reyes y monarcas que había en aquella época, incluido el emperador Federico Barbarroja, y también asociado a una reliquia importante. Hemos hablado del Santo Grial, pero otra reliquia judío-cristiana fundamental es la lanza de Longinos. Bueno, pues Federico Barbarroja tenía la lanza de Longinos y justo cuando él muere ahogado en un río, desaparece, cambia de manos la lanza de Longinos y ya sabes lo que dice la superstición. Es la lanza del destino. Aquel que tenga la lanza tiene el poder, aquel que la pierda pierde también su propia vida. Bueno, pues eso llegó a pasar de mano en mano hasta ni más ni menos que Hitler. Con lo cual imagínate todo el conglomerado social, histórico, religioso que tenemos alrededor de Saladino, de Salah ad-Din.
Fíjate, pues una figura que desde luego merece un cronovisor. Como siempre, Jesús, tenemos la máquina del tiempo delante de nosotros, el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 4 de julio de 1187. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, o sea, última vez que me traes a un sitio así. Yo nunca había visto una ejecución. Le acaban de cortar la cabeza a ese hombre. ¿Dónde me has traído, por favor? Bueno, última vez. Se te gusta también un poco la sangre, un poco de hemoglobina viene bien, la parte morbosa. Joder. Pero es que a este que le han cortado la cabeza, la verdad es que lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? El que le han cortado la cabeza es a Reinaldo de Chatillon. Si hubieras visto la película de El Reino de los Cielos, entenderías muy bien porque, y eso que en El Reino de los Cielos no le decapitan, sino que le degollan, ¿no? En fin, sí. Es una muerte parecida, pero no exactamente igual. Pero es que aquí vamos a contar lo que realmente ocurrió. Estas son las ventajas de tener el cronovisor. Tiene que ver, evidentemente, con una de las grandes batallas previas a la Tercera Cruzada, que es la batalla de los Corros de Jatín. Estamos en Palestina, en el oeste del mar de Galilea, y se acaban de enfrentar pues las tropas cristianas, que la componen tanto templarios como hospitalarios, ahí regidas un poco por Guido de Lusignan, que en ese momento es el rey de Jerusalén. 2 años antes había muerto Balduino IV, el rey leproso, sabes que tenía que llevar una máscara. Y está también Reinaldo de Chatillon, que es pues un botarate, príncipe de Antioquía, alguien que no tenía capacidad. Botarate, me encanta eso. O sea, hacía un montón que no lo escuchaba. Pues ahí botarate. Lo tienes, sí. No, porque además muere por estúpido, por prepotente y por provocar, ¿no?, a las fuerzas musulmanas de Saladino, que al final pues acaba como acaba. Bueno, pues dentro de ese contexto, donde evidentemente pierden los cristianos, estamos hablando de más de 16.000 muertos y 1.000 prisioneros. Pero a dos que captura especialmente y con vida es al rey de Jerusalén, a Guido de Lusignan, y como no, a Reinaldo de Chatillon. Y esta es la escena en la que estamos presenciando antes de que se produzca esta ejecución, porque Salahadín, como así le llaman en las crónicas árabes, pues les invita a sentarse a su lado en su tienda, ¿no?, en su tienda ceremonial que tiene, y cuando entra Arnat es el nombre que recibe Reinaldo de Chatillon, este Reinaldo de Antioquía, pues se sientan todos ellos, evidentemente con miedo, porque saben que su futuro inmediato depende de un hilo, y depende en concreto, pues prácticamente del sable, ¿no?, de la cimitarra de Saladino. Y lo que hace es que se dirige directamente a Reinaldo de Chatillon. Este hombre ya había hecho todo lo posible para provocar a los musulmanes, porque en aquella época lo que buscaban era conseguir territorios, tanto musulmanes como cristianos. Y una de las cosas que provocaba, por cierto, en la película le ponen como un templario, ¿no? En fin, los templarios no tenían buena fama en aquella época, pero Reinaldo de Chatillon no era templario exactamente. Y se dirige a él, y lo que le dirige es, dice, ¿cuántas veces, le dice Saladino, cuántas veces has jurado y luego has violado tus juramentos? ¿Cuántas veces has firmado acuerdos que no has respetado? Le dice, a través de un traductor, evidentemente, ¿no? Y Reinaldo lo que dice, bueno, pues esto es lo que hacen casi todos los reyes, ¿no? Pues decir una cosa y hacer otra. Bueno, como ves, Nacho, tampoco hemos cambiado demasiado con el tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento, Guido de Lusignan está como jadeando, está nervioso, necesita como agua, y evidentemente, pues Saladino le ofrece un vaso de agua fresca en aquel momento. Bebe Guido y se lo pasa el agua también a Reinaldo de Chatillon. Y él bebe también, porque por supuesto está nervioso y sediento. Y le dice Saladino a Guido de Lusignan, dice, no me has perdido permiso antes de darle de beber. Esto es una especie de falta de respeto, ¿no? Entonces, lo que hace es, el sultán sale de la tienda, monta en su caballo y se va a pasar revista a las tropas. Los que se quedan en la tienda están muy nerviosos, pues, ¿qué ha pasado aquí? O sea, primero por eso, por esa falta, ya digo, de respeto, de pasar agua a otro enemigo sin el consentimiento previo de Saladino. El hecho es que se va con su caballo, al rato vuelve, ellos siguen ahí muy nerviosos, llama a Arnat, es decir, a Reinaldo de Chatillon, que salga fuera, y sin más le da un golpe entre el cuello y el omóplato, justo cuando está cayendo al suelo, al inclinarse, coge su sable y
le rebana el cuello, le corta la cabeza delante de todos sus hombres y por supuesto delante de Guido de Lusignan, que él piensa que va a ser el siguiente. No es el siguiente. Al final le perdona la vida y está unos cuantos años preso ahí en Damasco. Pero ese es el momento en el que su cabeza rueda, porque ya digo, él había instigado incluso a toda a unos peregrinos que iban hacia la Meca, ¿sabes? Una comitiva, y entonces va y les mató directamente por el hecho de matarles. O sea, fíjate las tropelías que había cometido Reinaldo de Chatillon. Y una vez que le decapita, que además con su sable de acero de Damasco, luego te contaré un poco también las características, el secreto que tiene el acero de Damasco, le dice: este hombre solo ha muerto por su maldad y su perfidia. Es decir, que mata a uno porque realmente había hecho méritos, ¿no?, para no ser noble, ni ser digno ni del cristianismo, ni por supuesto de las tropas militares que él comandaba, y sin embargo perdona al otro. Esto es un poco ese gesto de generosidad que luego se vio cuando tenga una reunión posteriormente con Ricardo Corazón de León, cuando intentan negociar a ver si al final pueden conseguir o no pueden conseguir Jerusalén. Pero bueno, a raíz de este incidente, es decir, a raíz primero de la batalla de los Corros de Jatín y a raíz de que evidentemente pues al rey de Jerusalén le tiene preso en Damasco y al otro, que era otro de los grandes comandantes, le acaba de ejecutar, a partir de ahí es cuando él prácticamente tiene el terreno libre para conquistar Tiberíades, Acre se vuelve a reconquistar, como tú bien sabes, en el año 1191, conquista Ascalón, conquista Gaza y pone sitio a Jerusalén el 20 de septiembre de este mismo año, de 1187, Jerusalén, que al final cae el 2 de octubre. Y a partir de ahí es cuando ya los reinos cristianos empiezan a decir: esto no puede ser, Tierra Santa, hay que empezar otra cruzada, Deus vol, Dios lo quiere. Y este es el inicio de un momento apasionante de la historia, no solo de Europa, sino de todo Occidente, porque ahí se está dirimiendo a quién corresponde Jerusalén, que, como todo el mundo sabía en aquella época, era el centro del mundo. Incluso en los mapas que había en aquel momento, Jerusalén siempre está en el centro. Conquistar Jerusalén era conquistar el mundo y, por lo tanto, tener un poco el beneplácito de la divinidad. Fíjate, estamos viajando a una época, Jesús, a esa Edad Media que yo decía antes. Estamos en el siglo XII, en los albores del siglo XIII, en donde no solamente se dirimen una serie de batallas y de conflictos entre musulmanes y cristianos, sino que también da origen, ¿no?, casi al nacimiento de la historia de Europa tal y como la entendemos en la actualidad. Quería invitar a este programa, que seguramente nos está escuchando ya, a Gonzalo Giner. Gonzalo Giner es un escritor que acaba de publicar con la editorial Planeta La sombra de los sueños. Es un libro, un thriller ambientado en la actualidad, pero que toma muchos referentes, ¿no?, casi como si fuera una novela histórica, de esa figura tan alucinante de Saladino. Gonzalo Giner, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros un ratito. Gonzalo, lo comentábamos hace unos minutos, Jesús y yo, Saladino casi es un personaje bisagra, ¿no?, de la historia de Europa. Tiene su implantación y su proyección en la propia historia de Oriente Próximo, del mundo musulmán, pero también del cristianismo en lugares tan lejanos como la península ibérica. Pues sí, tenéis toda la razón. Quizá hay una imagen de Saladino que igual se puede mezclar con la que podemos tener en este momento de algunos líderes, vamos a decir, un poco más violentos, yihadistas actuales, y yo creo que con Saladino nos encontramos con un caballero medieval, pero del otro bando. No como los que nosotros, como digo ahora mismo, podemos intentar interpretar, sino, bueno, alguien que fue capaz de tener en cuenta a un Ricardo Corazón de León, por ejemplo, que fue herido con un dardo en una de las batallas en las que les se enfrentan, y le manda a sus médicos, va a buscar un nevero en Jerusalén para llevarle hielo, y le regala un caballo, sabiendo que habían sacrificado, se había muerto el caballo de Ricardo Corazón de León. O sea que ahí sí que es verdad que a nivel incluso personal encontramos a una persona, bueno, pues un poco que es más fácil de reconocer bajo nuestro punto de vista occidental. Sí, además, claro, nos tendemos a pensar, ¿no?, que los cristianos son los buenos y los musulmanes son los malos, y en ambos lados eran igual de violentos. Es decir, la violencia, la muerte estaba totalmente normalizada en aquella época en todos los lugares del planeta. Pues mira, Nacho, yo cuando estaba un poco documentándome sobre esta novela, encontré hay un libro que es de un pakistaní que se llama Tariq Ali, que habla del libro de Saladino, es conocidísimo, en la que hace referencia incluso a determinados correos que él estableció con Maimónides y con su secretario personal.
y encontramos un personaje. A mí me llamó mucho la atención uno de los correos que habla sobre su madre también, de los encuentros que tiene con la madre de Saladino en Damasco, que estaba viviendo cuando ya, digamos, ya está establecido él en Damasco. Y llama mucho la atención porque él llega a la madre como diciendo que no tiene ninguna gana de pelear con nadie ni de provocar dolor en el otro lado, y que no ve del todo claro lo que está pasando ni la guerra, ¿no? Y sin embargo es la madre que curiosamente luego le dice: no, perdona, tú eres el brazo armado de Alá, tienes que cumplir su designio y tienes que ir a expulsar a los herejes de Jerusalén un poco antes de ir, ¿no? Pero bueno, pues eso, es que son a veces esas concepciones que tenemos de que los buenos y los malos, bueno, igual es bueno también escarbar en uno y otro lado. Yo es lo que he intentado hacer también, sin intentar blanquear el personaje, simplemente es conocerle un poco más en profundidad también como persona, ¿no? Y es un poco lo que intento en esta novela. Gonzalo, un poco la imagen que hay de Saladino, pues era eso, ¿no? Un poco un guerrero invencible, muy, muy estratega, y sobre todo pues un dechado de espíritu caballeresco, y también una persona sabia. Tú antes has citado a Maimónides, y en la última etapa de su vida, la verdad que Saladino muere relativamente joven, con 56 años, pero bueno, no me extraña porque estaba muy bregado, ¿no?, en tanta batalla. Pero se hace acompañar de Maimónides, este filósofo y médico judío andalusí, que por cierto pues le hace venir desde Córdoba. Eso es otro indicativo, ¿no?, desde mi punto de vista, de la personalidad, ¿no?, de que quería rodearse de personas sabias, de personas inteligentes, precisamente para que su gobierno fuera también moderado, ¿no?, que es una de las características que domina, ¿no?, un poco todo ese periodo de Saladino. Era una persona fiera cuando había que ser fiera, pero también caballeroso y tolerante cuando había que serlo, y yo creo que Maimónides algo le pudo influir. Pues estoy convencido que sí, porque se hacen preguntas entre ellos y dialogan y hablan sobre la finalidad de las cosas y sobre los destinos de la humanidad. Pero es que incluso cuando escarbas un poco en el pasado anterior, ¿no?, antes de que fuera un guerrero, Saladino, pues te encuentras que era un apasionado de la poesía, por ejemplo. Uh-huh. Le encantaba y además leía frecuentemente, si no era casi todos los días, poesía islámica, lógicamente, o preislámica también, pero era un gran lector. También adoraba montar a caballo. Se decía que era uno de los mejores jinetes de su época y que conocía la genealogía entera de los caballos, entiendo, entre árabes y, bueno, de la zona de influencia suya, ¿no? O sea que es que era un personaje que ampliaba esa imagen solamente de ir a caballo con una espada y a pelear y a cortar cabezas, y no, o sea, ya mucho más detrás de él, que yo creo que también fue lo que consiguió reunir a todo el Islam, a todas las líneas del Islam ideológicas, para poder acometer un único fin, que fue eso, en ese caso, recuperar Jerusalén, con todas las dificultades, porque también tuvo muchísimos enemigos dentro, como es normal en todas las guerras y en todas las situaciones bélicas, ¿no? En tu novela La sombra de los sueños, tú, Gonzalo, eres veterinario, aparte de escritor. En los caballos tienen una presencia, y en otros trabajos que has publicado antes también, de primera plana, ¿no? Son protagonistas casi, ¿no? Y en el mundo árabe, la figura de Saladino, el mundo del caballo, pues van paralelos, ¿no? Bueno, es verdad que los árabes adoran a los caballos, los tienen como animales, en fin, sagrados casi, ¿no? Es verdad que el propio profeta Mahoma en un momento determinado decidió que con camellos no llegaba a ningún sitio, no podía universalizar la fe islámica, y que con los caballos podía acceder un poquito más lejos, ¿no? Y desde ese momento empiezan a crearse casi hasta un poco mitos sobre lo que es la realidad y la vida del caballo. Hay algunas hadices estos del profeta que dice que incluso si tu caballo es herido, déjale entrar en tu tienda y saca a la mujer. Bueno, también eran otras épocas en las que se considera. Hoy sería políticamente incorrecto. Sí. Bastante, o sea, pero bueno, era efectivamente otra época. Pero bueno, hasta dónde podía llegar la concepción del caballo, pues ahí nos da la pista. Y él en concreto, de Saladino, cuentan que, sus coetáneos, que él, por ejemplo, adoraba montar a caballo sin silla y sin nada, a pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que necesitaba sentir la energía del animal en sus piernas, y al revés, trasladarle también sus deseos y su voluntad a través del contacto físico más extremo. Y él montaba todos los días a caballo y decían que era un jinete espectacular. Bueno, a mí, como me gustan mucho los caballos, que tienes razón, a ver, es que esta relación que se produce entre jinete y caballo, y encima hablando de un héroe casi icónico, ¿no?, en una parte de la humanidad,
pues me parece muy fascinante y por eso intento también explorarla y llevarla a líneas y a páginas en la novela. Esa aureola de Invencible que te comentaba antes dije de pasada que él tuvo, pues bueno, los atentados, intentaron envenenarle, bueno, evidentemente él seguía una tendencia del Islam que era la suní, y los chiíes pues estaban un poco bastante cabreados con él, porque entre otras cosas pues había abolido ese califato fatimí de Egipto, y bueno, pues parece que había como varios intereses para quitarle de en medio, y ahí es cuando también un poco se acrecienta la leyenda de Saladino, que parece que tenía baraka, tenía buena suerte, porque a pesar de que le intentan asesinar envenenándole, a pesar de que le intentan asesinar acuchillándole, y en este caso entra el viejo de la montaña, que forma parte de esa tendencia chií. ¿Tú nos puedes contar un poco cómo pudieron fallar? Porque precisamente también tenían fama de que allí donde ponían el objetivo ponían la daga, y sin embargo con Saladino no lo llegan a conseguir. ¿Realmente tenía tanta suerte o estaba bendecido por Alá? Pues cabe pensar que igual sí, porque es verdad que estos eran bastante eficaces, ¿eh? Cuando se lo planteaban y tenían un objetivo lo llevaban a cabo, y era raro que les fallara sus temas, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hubo una conjunción de, no sé si fue de suerte, porque también fue el momento casi de él incorporarse al sultanato de Damasco, de Siria, y no sé, supongo que tuvo también alguna fortuna efectivamente en el momento. Y tampoco sé, y he llegado a explorar exactamente qué ocurrió, o no lo he leído, para que evitarlo. Sí que es verdad que sí que había leído que los intentos de asesinato y que se libró de ellos, pero pues no lo sé, igual estaba destinado a sortearlos, ¿no? No lo sé, no lo conozco muy bien el caso, pero sí que es verdad que, bueno, luego llegó hasta donde llegó, y yo creo que sigue siendo para muchos, en este momento, incluso pasado 800 y pico años, sigue siendo el gran héroe de las cruzadas por el lado musulmán. Desde luego que sí. Es un personaje que aparece y está muy presente en tu novela La sombra de los sueños, publicado por Planeta. La recomendamos desde aquí, desde Ser Historia. Gonzalo Giner, autor de esta novela, La sombra de los sueños, insisto, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho, y también a Jesús, y un abrazo muy grande. Un abrazo también para ti. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Jesús, ¿tú has montado a caballo alguna vez? Sí, pero muy poquito. Sí, esto de ser de pueblo es lo que tiene, ¿no? Que al final, antes o después, acabo montando a caballo, pero nunca he tenido destreza para llevar un caballo al trote, ¿no? Yo sí, yo decía antes, cuando se estaba haciendo señas, que yo monto a caballo. La verdad es que monto bastante bien, no lo hago todos los días, pero sí que suelo ir. Incluso he tenido... Bueno, es un animal enorme con el que es muy fácil tener un vínculo afectivo, ¿no? Es muy... La verdad es que son animales geniales, ¿no? Y incluso algún accidente he tenido. Fíjate, una vez me caí del caballo al bajar, porque bajé mal, como un tonto. Se me quedó un pie enganchado, el caballo levantó las patas y lo normal es haberse asustado y que te hubiera llevado arrastrando y te hubiera roto la pierna. Yo veía que mi rótula, me la va a romper a la primera. Y fíjate, ¿no? Sentí enseguida esa conexión y digo, el chavalín no me va a hacer nada. Y efectivamente vino luego el cuidador y tranquilamente lo quitó. Y fíjate, una cosa que podría ser un recuerdo bastante negativo y bastante feo, lo recuerdo con mucho cariño, ese momento con el caballo. Hombre, a ver, todos los pueblos y culturas que el caballo, ¿no? Era como una pieza indispensable, no solo para el transporte, sino también para las batallas. Es que hacían como una especie de fusión, era una unión, que se lo digan a los mongoles, que se lo digan a los hunos, donde el caballo era imprescindible precisamente para esas largas travesías que hacían como pueblos nómadas que eran, y sobre todo también para las batallas, hasta el punto que incluso cuando se produce la conquista de América, ya sabes que muchas veces dentro de la cosmovisión de los indios pensaban que eran centauros, pensaban que el jinete y el caballo eran una sola unidad. Entonces eso también generó muchísimas supersticiones alrededor de ello. Bueno, pues es cierto que toda la cultura que tiene que ver con el caballo, además el caballo, sabes que es un animal psicopompo, es un animal
también que lleva a las almas hacia el otro lado, igual que pasa con el perro. Entonces siempre ha tenido una veneración y un culto muy especial. Estamos hablando de la figura de Saladino, estamos hablando de esa magia, de esa... No me gusta utilizar el término superstición, ¿no? Porque parece que le da un cariz un tanto tonto, un tanto estúpido, y desde luego no nada tiene que ver, ¿no? Y hablando de Saladino, lo decíamos al principio, ¿no? Tiene ese vínculo también con algunas reliquias del cristianismo tan importantes como ese grial, ¿no? Que se conserva en el Museo de San Isidoro en León, con una historia que lo vincula directamente con la figura de nuestro protagonista, ¿no? Totalmente, además es una historia relativamente reciente, porque todo forma parte de una investigación que hizo nuestra común amiga Marga Torres, profesora en la Universidad de León de Historia Medieval, y también José Miguel Ortega del Río, que publicaron un libro que se llama Los Reyes del Grial, donde hacen una averiguación, una investigación a raíz de dos pergaminos que se encuentran en la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo, que tú conoces muy bien, y justo ahí es cuando aparecen datos muy llamativos, primero, de las peripecias que ha tenido ese santo grial, ¿no? Que por una parte estaba en Jerusalén, y que luego pasa a Egipto, y que luego por una hambruna que hubo en el Cairo, gracias a la ayuda que hace el emir de Denia, pues consigue ese cáliz, que a su vez se lo entregan como regalo a Fernando I el Magno, ¿no? el rey de León que había en aquel momento, y a doña Sancha, precisamente pues eso, porque había relaciones de buena amistad, no se estaban peleando continuamente como nos han dicho en la Reconquista. Bueno, pues una de las cosas llamativas que se encuentran en estos documentos, que luego son traducidos por parte de Marga Torres, bueno, de especialistas, ¿no? En estas traducciones, se encuentran que en ese grial que llega a León, que es el cáliz de Doña Urraca, que actualmente se puede ver, pues le faltaba una esquirla. Eso es lo que cuenta, porque lo que llega, ese grial o esa copa de Doña Urraca está revestida de piedras preciosas, en fin, engalanada. No se ve exactamente lo que es el cuenco de piedra semipreciosa, pero sí que detecta en esa transcripción que hay una esquirla que por orden de Saladino, un siglo después, porque cuando llega a León, al Reino de León, estamos hablando del año 1055, es decir, que cuando se produce la primera cruzada, ya no está allí el Santo Grial en Jerusalén. Sí es verdad toda esta historia. Pero una esquirla, en fin, el comandante de la expedición que tiene que llevar ese Santo Grial, lo que hace es que la recoge, por si acaso, ¿no? Como diciendo, bueno, si este es el auténtico cáliz de la última cena del Señor, pues a lo mejor esto es una reliquia. Y un siglo después Saladino se da cuenta de que hay una esquirla y pide que esa esquirla se la lleven, ¿no? a su trono, porque en ese momento su hija, él tenía muchísimas esposas y tal, pero solo tenía una hija a la que tenía una consideración especial, y esa hija estaba enferma, ese flujo de sangre del que comentan las crónicas. Y dice que a través de esa esquirla, en el momento que la colocó en su pecho, es decir, tuvo contacto con su cuerpo, su hija curó. Entonces, bueno, pues es un elemento más que da credibilidad a toda la historia, a todo el periplo de una reliquia tan sagrada y tan santa como es el Santo Grial, que una esquirla, y además luego se comprobó, porque lo que hizo Marga Torres es decir, bueno, vamos a comprobar si lo que dicen los manuscritos es cierto. Entonces quitó ese revestimiento que tiene de oro y tal, y comprobó que efectivamente lo que no se veía a simple vista se vio y faltaba la esquirla, y luego esa esquirla coincidía exactamente con lo que, en fin, con lo que dicen los documentos. Todo este tipo de cosas llama mucho la atención, porque claro, estamos hablando de una reliquia cristiana en la cual ya sabes que no creen los musulmanes, pero fíjate Saladino, la visión que él tenía, que pensó, si este es el auténtico cáliz de Cristo y aquí tenemos una parte de ese cáliz, a lo mejor puede curar a mi hija. Y lo que dicen las crónicas es que efectivamente le curó. Con lo cual, bueno, pues se agranda un poco pues toda esa parte legendaria, tanto de la lanza de Longinos que te he comentado antes, como el del Santo Grial. Y aquí tenemos pues una referencia más de cómo muchas veces las reliquias, sea por el poder de la fe o sencillamente sea porque son objetos de poder, al final consiguen los objetivos, en este caso terapéuticos. Fíjate, por pocos años, no fue coetáneo casi del Cid. Del Cid conservamos la historia, ¿no? De la magia de su espada, de la tizona, y la espada de Saladino también tiene su historia, ¿no? Sus elementos mágicos. Antes hablabas de ese acero de Damasco, ¿no? Tan particular, ¿no? Claro, hay una reunión una vez que, bueno, pues ya sabes que conquistó Jerusalén Saladino, y luego pues en 1189, que se prolonga hasta 1192, se produce esa tercera cruzada, ¿no? Lo que se intenta es eso, conseguir de nuevo los territorios santos. Ahí es la famosa cruzada de los Tres Reyes, donde está Federico Barbarroja, el emperador de Alemania, Felipe II Augusto, el rey de Francia, y como no, Ricardo Corazón de León, que tiene también esa aureola de personaje mítico, sobre todo por las películas que se han hecho de él. Que no era de León, pero lo podemos No era de León, pero bueno, también entra a colación, ¿no? Claro. El rey de Inglaterra y duque de Normandía, ¿no? Bueno, ya había
conquistado Chipre, habían conquistado Jaffa, en fin, le faltaba Jerusalén. Jerusalén no lo consigue porque evidentemente estaba muy bien fortificado por parte de Saladino, pero sí hay negociaciones. Y dentro de esas negociaciones, en fin, intenta utilizar todas las dotes diplomáticas que puede Ricardo Corazón de León, porque la bélica era imposible. Y una de las cosas diplomáticas que intenta utilizar era ofrecerle ni más ni menos que a su propia hermana, a su hermana Juana, que había enviudado hacía poco, pero Juana dijo que no se quería casar con un musulmán ni a la de tres, y por lo tanto tampoco funcionó ese trueque. Pero bueno, llegaron a un acuerdo para que Jerusalén se quedaba en manos musulmanas, pero sí permitían a los peregrinos que pudieran acceder, ¿vale?, bajo un salvoconducto. Bueno, pues dentro de esas negociaciones, que duraron bastante tiempo, se produce una anécdota, una leyenda, que bueno, puede ser real o no, pero tiene su característica, que era un poco cruzar sus espadas, pero no en un duelo, sino ¿cuál era mejor? O bien la espada cristiana, en fin, larga, pesada, potente, o bien el sable de Saladino, que estaba hecho con este acero de Damasco, que ya por entonces era mítico, ¿no? No se sabía muy bien qué composición tenía. Entonces, bueno, pues esa especie de competición empieza con un bloque de piedra, coge Ricardo Corazón de León su espada, de estas que había que coger con 2 manos, y le pega un mandoble que parte la piedra a la mitad. ¡Hala! ¡Supéralo! Repite tú eso. Claro, mira qué espada, ¿no? Más potente, que puede partir a un hombre en 2. Y Saladino, ni corto ni perezoso, sabiendo, ¿no?, las virtudes que tenía su sable, coge el sable y no utiliza una piedra ni nada parecido, sino que un cojín que está relleno de plumas, da un sablazo y el cojín se parte como si fuera mantequilla. Cosa que la espada de Ricardo Corazón hubiera sido imposible. Y además, una de las concubinas que había por allí coge un poco su pañuelo de seda, lo lanza al aire y con su sable hace y lo parte. ¿Cómo hace? Muy bien, sí me gusta. Efectos especiales. FX, y lo parte en 2. Bueno, ya te digo, es una leyenda, pero que indica un poco qué tendría ese sable, que además era potente, era resistente, pero además era flexible. Pesaba muchísimo menos el sable de Saladino que la espada de Ricardo Corazón de León. Luego, con el tiempo, es un poco también el mismo mecanismo y el mismo secreto que tienen las espadas toledanas, es decir, es el secreto de la forja. Hay como varios secretos. Había una leyenda, totalmente para mí ficticia, que decía que el auténtico templado después de una espada de Damasco era cuando tú la hincabas y la clavabas directamente en el vientre de un esclavo, ¿sabes?, para que se forjara precisamente por el valor de ese esclavo al introducirse el acero. Esa es una leyenda. La otra es que tenía un mayor componente de carbono de lo que tendría cualquier otra espada. Estamos hablando de un carbono en masa de 1,8%, lo cual era algo insólito en aquella época. Luego se ha ido demostrando que efectivamente eso le da una dureza y una flexibilidad muchísimo mayor, y sobre todo a las temperaturas del forjado, que estaban en torno a los 800 grados. Bueno, pues todo eso y más cosas evidentemente que desconozco porque formo parte de la metalurgia, es lo que hacía que el acero de Damasco tuviera un especial hincapié y que siempre se pensaba que tenía posiblemente virtudes divinas, por eso, por la dureza y a la vez flexibilidad que tenían, a diferencia de las espadas cristianas. Fíjate, nada de esto se hubiera dicho de Saladino si no hubiera sido en vida un personaje tan carismático y tan importante, ¿no? Porque este tipo de referencias, este tipo de leyendas siempre rodean a las personas que tienen un protagonismo y un carácter muy especial, ¿no? Y que merecen ser portadoras de esa retahíla de leyendas o de historias que hay alrededor. Saladino merecía este cronovisor, por eso le hemos dedicado, han quedado infinidad de temas en el tintero, habrá que volver, ¿no? Y seguramente hablemos en otra ocasión de la figura de este guerrero, no de este caballero. Me ha gustado el término que ha utilizado Gonzalo Giner, autor de La sombra de los sueños. En realidad era un caballero medieval, pero en vez de estar en el lado cristiano estaba en el lado musulmán. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer, y otra de las características, para añadir una más, la generosidad. Cuando él muere, buscan un cofre para ver si tiene un gran tesoro y solo aparece una moneda de oro y 47 de plata. Todos los demás lo había repartido. Así que otra virtud más añadir al gran saladino Salahadin. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro.
Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Tal vez no sean diosas madre ni iconos sexuales, pero sin duda lo que no muestran constituye una pista tan elocuente como lo que muestran. La mayoría de los especialistas que las han estudiado son hombres y han interpretado las figuras desde su punto de vista. Algunos infieren que al ser mujeres y estar desnudas, debían ser una representación del icono sexual. También han pensado en ellas como artilugios educativos, algo fabricado por mujeres para transmitir los secretos de la feminidad a las jóvenes de la tribu. No tenemos por qué asumir que fueran fabricadas por hombres, ni que fueran fabricadas para hombres. De ahí que sea tan complicado atribuirles una función. Escuchábamos al prehistorador Paul Vann en un fragmento de un documental de televisión de Canal Historia que está celebrando, les felicitamos de nuevo, esos 25 años de Canal Historia, en un documental, como digo, Historia prohibida del sexo. En los próximos minutos vamos a hablar precisamente de eso, de sexo, de sus representaciones, de sus mitos, de sus historias, que tiene muchísimas cosas con las que compartir y sorprendernos, ¿no? Sorprendernos. Y lo quería hacer a colación de un libro. El otro día, dando una conferencia para el grupo EPTA aquí en Madrid, se me acercó su autora, Amaya Barahona Marín, a quien vamos a saludar ahora, y me entregó un ejemplar maravilloso de este libro, El mito genital, un paseo creativo por el simbolismo sexual en la espiritualidad. Amaya, bienvenida a Ser Historia. Hola, buenas, encantada de estar aquí. Te lo decía, fíjate, en el correo. Ahora vamos a hablar un poco del contenido del libro. Es un libro que tiene una parte más académica, que es ese artículo del principio, y que a mí me ha encantado, ¿no? Una forma también distendida, ¿no? de ver cómo ha sido esa visión de la sexualidad, del sexo, de la representación, ¿no? Iconográfica del sexo, pues con penes, con vaginas a lo largo de la historia. Y luego tienes un montón de láminas muy creativas, ¿no? Salidas de tu imaginación, ambientadas, ¿no? También en ese trasfondo medieval que luego comentaremos, y te daba la enhorabuena porque a mí me parece un libro muy valiente, no por el hecho, ¿no? de hablar de sexo, que ahora es un tema cada vez menos tabú, pero sí la naturalidad y la normalidad con que lo haces, ¿no? Y esa forma hasta divertida, frívola, de expresar una serie de ideas que ahora comentaremos, ¿no? A lo largo de siglos han estado ahí detrás de nosotros como si fuera un elemento tabú, y que poco a poco, ¿no? Esa es la primera pregunta, Maya. Poco a poco, ¿tú crees que se va disipando ese miedo que hay a hablar del sexo en la historia, en este caso? Hombre, yo creo que hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay nuevos modelos sociales, entonces hay que deconstruir estos arquetipos, estos modelos primitivos que hemos ido heredando y que muchas veces se convierten hasta en estereotipos. Y por eso quise hacer este libro, que al final, pues aunque yo haga ese rastreo de la genitalidad en los discursos sacros, luego en la segunda parte, pues lo que hago es jugar a deconstruirlos y desde el homenaje y desde la sátira también, ¿no? Me lo he pasado muy bien haciendo este libro, no te voy a engañar. Desde luego, ¿no? Tiene toda la pinta. ¿Cuándo crees que empieza a ser algo prohibido, ¿no? Porque precisamente en la prehistoria hay muchas representaciones pues muy expresas, ¿no? de lo que es la sexualidad y el sexo. ¿Cuándo empieza a ser algo prohibido? Bueno, yo creo que la caza de brujas tuvo mucho que ver aquí, ¿eh? El sometimiento de la sexualidad femenina, el encarcelarla en su propio rol reproductor, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la colonización de las creencias por parte de las religiones abrahámicas, en mi humilde opinión.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando aparece el judaísmo, el cristianismo, y luego también de alguna forma, ¿no? el Islam en el siglo VII, pues se marca, ¿no? Esa expansión en el siglo VII marca un poco todas estas tendencias. Pero es llamativo, ¿no? Lo escuchábamos a Paul Vann en el principio, en ese fragmento del documental de Canal Historia, la interpretación que ha habido de muchas de estas representaciones con un carácter y un marcado sentido sexual en la prehistoria hace 20.000, 30.000 años, al haber sido interpretadas en sus inicios por hombres, bueno, pues la interpretación que se daba era pues muy simplona, ¿no? O sea, figuras reproductoras, no sé, cosas que hoy quizás podríamos darles un giro de 180 grados y pensar que hace 30.000 años quizás eran más parecidos a nosotros de lo que pensamos, ¿no? Sí, hombre, es ese pues estereotipo de la gran madre, ¿no? De la diosa madre. Este tipo de cosas lo arrastramos, pues como bien dices, desde un punto de vista académico masculino. Ahora hay otro tipo de hipótesis. La verdad es que no sabemos lo que significan. Podemos intuirlo, pues aventurarnos, pero no lo sabemos. Uh-huh. Esa representación, ¿no? del elemento femenino como la madre tierra, como la fertilidad, yo creo que de alguna forma sí o sí que está presente, ¿no? En todas esas representaciones. Sí, yo también lo creo, pero también tenemos la parte masculina, ¿no? También aparecían falos de piedra o de asta, hay pinturas rupestres con chamanes con el pene erecto. Bueno, al final la figura de la fertilidad ligada a lo masculino también existe, también lo vemos en las creencias y religiones antiguas, grecolatinas o mesopotámicas. Uh-huh. Esa espiritualidad, ¿cómo se combina con la sexualidad en el mundo de la prehistoria y en el mundo antiguo, ¿no? Porque claro, hoy piensas ahora y dices, una secta religiosa, ¿no? Que el gurú, por medio de esas ideas un tanto alocadas, intenta hacerse con una cuadrilla de mujeres o de hombres para hacer orgías, etcétera, ¿no? Pero esa sacralidad, ese aspecto sagrado que se ha perdido, estaba muy presente en el mundo de la prehistoria, ¿no? Hombre, al final los ritos de la fertilidad yo creo que tienen una base de bienes económicos, ¿no? De abundancia, de cosechas, de hijos, aparte de lo que es el amor en la familia, ¿no? Y tenían mucho que ver con el llamamiento a la abundancia. Uh-huh. El hecho de que estas representaciones quizás sean más llamativas, ¿no? en el campo de la prehistoria a través de esas pinturas rupestres o incluso de esas figuras, ¿no? Nos está haciendo ver también lo que comentabas ahora, ¿no? Ese elemento casi paradigmático de la importancia de la sexualidad o del sexo en la antigüedad, en la prehistoria en este caso, y que luego ha ido desarrollándose con el paso del tiempo hasta las religiones que nacen en Oriente Próximo y que a partir de ahí, ¿no? se rompe, ¿no? Literalmente podríamos decir como si les hubieran castrado, ¿no? Como si se hubiera capado, ¿no? esa ideología. Sí, bueno, realmente creo que es alrededor del siglo XII cuando se empieza a hablar del celibato, todo este tema del pecado original y el deseo sexual como algo impuro, como algo que nos hace perder la razón. Esas partes que hablaba Petrarca del ser humano, ¿no? Que decía la bestial y la celestial, es como dejarte llevar por el lado bestial, por el lado animal. Claro, es que al final son, ¿cómo decirlo? Son... Bueno, pues eso, colonizaciones de las creencias a partir de la visión del pecado, claro. Uh-huh. Una visión del pecado que, por ejemplo, en otras ocasiones aquí en Ser Historia hemos hablado del sexo en el románico, ¿no? Esas representaciones tan extrañas en el sentido de que no son extrañas, o sea, me parecen muy divertidas y absolutamente referenciales, ¿no? Pero al estar en un contexto religioso, ¿no? Sobre todo en esos capiteles o en esos canalillos en el exterior de las iglesias, llama la atención, ¿no? Que tenemos la idea de que el sexo en la Edad Media era pecado, era algo perseguido, pero luego encontramos estas representaciones, ¿no? ¿Cómo se conjuga? Pues es que aquí hay muchas hipótesis maravillosas.
al principio, bueno, el catolicismo, el cristianismo era muy poroso, entonces bebíamos mucho de antiguas creencias. De un día para otro cambiar, pues no, pues fue algo como muy paulatino, y heredamos mucho de esos rituales de la fertilidad de Deméter, de las tesmoforias, del dios Pan, ¿no? Que es ese dios de la fertilidad y el ganado antiguo, que luego pues el catolicismo lo convertirá en el demonio, ¿no? Mitad cabra, mitad persona. Al final, en el arte prerrománico, hay varias hipótesis. Unas dicen que es como un llamamiento a que tengamos hijos, ¿no? Para que no haya crisis demográfica. Hay otros estudios que sí que lo apuntan a lo que es el enseñar el pecado o lo que no tienes que hacer. Pero ahora, por ejemplo, hay una historiadora muy interesante que he descubierto hace poco, Isabel Mellén se llama. Ella tiene una teoría que habla de que pueden ser incluso señales de matronazgo, de la importancia o sea, que hacen como una especie de referencia a la progenie de las clases nobles, ¿no? Como al linaje. Entonces, bueno, pues hay ahí la polisemia de este tipo de canecillos. Claro, es que además nos olvidamos de un detalle. Claro, está la parte más divertida del sexo por el sexo, pero en definitiva la sexualidad, el sexo, las relaciones tienen como objetivo final es la procreación y la continuidad de la especie, ¿no? Que eso es algo, un pensamiento más primitivo, entiéndaseme la referencia que hago, no que sea algo vulgar ni nada parecido, sino que es primitivo en el sentido de que es algo innato en nosotros, ¿no? Es la perpetuación de la especie, que es algo que busca cualquier especie sobre el planeta. Y en ocasiones nos hemos olvidado de ello y de la importancia que tenía, ¿no? esta idea de fertilidad y de procreación en culturas anteriores a la nuestra. Sí, exactamente. Además, pues un poco en la parte masculina y en la parte femenina. Sí que es cierto que la parte femenina siempre va a estar como más sometida, como peor vista, pero bueno, lo vemos en las dos partes. Luego también este tipo de creencias sirven para hacer mala propaganda y, por ejemplo, el tema de la menstruación, ¿no? Dentro de las mujeres, cómo puede pasar de ser una sustancia de vida a cómo con el paso de un milenio se convierte en la prueba irrefutable de nuestra corruptibilidad como mujeres, ¿no? Al final es la importancia de los mitos y el poder que tienen. Desde luego, estaba viendo en tu libro algunas de las ilustraciones que tú propones. Muchas son de tu propia imaginación, como decía antes, ahora hablaremos un poco de ellas, pero hay otras que son copias imagino que de algunas miniaturas, ¿no? Que aparecen en algunos códices. Estoy viendo uno del siglo XIII en donde aparece una monja recolectando penes, Roman de la Rose, ¿no? Que es algo, a ver, me atreveré a decir que es perpéntico, ¿no? Pero que también nos está hablando un poco de ese significado mágico de tomar el fruto del árbol para alimentarse de él y, en definitiva, pues lo que decía ahora, ¿no? Buscar la procreación y la continuidad de la especie. Esa iluminación fue el motivo por el que yo empecé todo esto. Anda, mira. Precisamente. Sí. Sí, porque yo soy una apasionada de la caza de brujas, de sus causas, y bueno, hay una creencia en el Malleus Maleficarum, este libro, El martillo de las brujas, tan famoso. Hay un par de capítulos, uno en concreto, dedicado a contarnos cómo las brujas roban la virilidad de los hombres. Con sus encantamientos les hacen creer que pierden el pene y ellas los crían en nidos de árbol y les dan de comer avena. Bueno, es un discurso muy bizarro, pero al final es una deformación de antiguos mitos de la fertilidad, en la que el pene era esa semilla activa y bueno, y se almacenaba. Hay una fuente de la abundancia en la Toscana, en la que aparece un gran árbol de la vida, en la que hay penes también, y las mujeres los recolectan y los almacenan en grandes tinajas, como se ha almacenado siempre el grano. Entonces es un poco esa colonización de antiguas creencias que hablaba antes, y convertirlo pues en un arma arrojadiza en contra de la propia sexualidad, ¿no? También. ¿Qué es lo que hace inspirarte para este tipo de ilustraciones que podemos ver en el libro? Porque todos tienen un común denominador, ¿no? Que es recrear un poco esas imágenes de los códices medievales.
Sí, pues lo que hago es jugar con toda esa plástica, pues a veces desde la mala leche más profunda, un poco. Hay cosas que se ven, salta a la vista, ¿no? Sí. Pues a veces una se va enfadando, ¿no? Cuando se va dando cuenta de cómo se ha ido construyendo esta idea de sexo débil, ¿no? Entonces, pues quería darlo la vuelta. O cosas que igual son muy poéticas, como los ritos como la diosa Vagina Baubo, ¿no? Que me parece también que juega también mucho con la sátira. Y quería, pues, homenajear esas poesías bonitas y meterme con esas herramientas de sometimiento, y lo hago a través del dibujo. A mí me parece una idea extraordinaria, ¿no? Estaba viendo imágenes y las matizaciones, apreciaciones que haces, por ejemplo, de esa religiosidad más sexual en el Antiguo Egipto. Te las doy por buenas, yo soy egiptólogo, y están todas correctas, ¿no? La visión del dios Min, luego Amon-Min, ¿no? Es esa fusión de esas dos grandes divinidades, ¿no? Jugando con elementos muy visuales, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, como identificar las lechugas, ¿no? Con el dios Min, dios de la fertilidad, de la procreación, porque cuando tú cortas, ¿no? Las hojas de las lechugas, suelta ese líquido lechoso, ¿no? Que recordaba al semen, y es lo que hizo, ¿no? Ese paralelo, ¿no? Buscar ese paralelo, esa influencia entre ambos elementos, ¿no? Y en la mitología, no solamente en Egipto, sino en otras mitologías del mundo antiguo, vemos esa referencia siempre sexual, ¿no? Sexual, no frívola del punto de vista del divertimento, como podríamos pensar ahora, sacando los pies del tiesto, sino también esa significación mágica, ¿no? El mito de Osiris, la leyenda de Isis y Osiris, lo vemos también, bueno, pues parecido, ¿no? De aquella forma en otras culturas de la historia, ¿no? Sí, lo de los dioses con esas erecciones tan potentes. Bueno, hablando de Egipto, una de las cosas que temía, digo yo aquí hablando del dios Min con un egiptólogo. No pasa nada, está bueno, bien. A mí me llamó muchísimo la atención que a los faraones se les momificara con el pene erecto, sí. También, ¿no? Se cuenta que a Tutankamón, de hecho, se lo rompieron sin querer. O sea, es esa importancia de la capacidad de progenie, de también como esa de potencia viril. Esto también lo hemos heredado hasta antes de ayer, las teorías reproductivas de la antigüedad, que hablan de cómo el semen tenía alma, ¿no? Y el pene era un órgano noble, era el sol, era el calor, era la potencia. La vagina aquí, por el contrario, se lleva unas partes más pasivas, más de contenedor, pero bueno, al final es un discurso sobre el que nos hemos construido, que también de aquellos barros estos lodos, ¿eh? No, desde luego. Y mira, de la charla que llevamos, casi 15 minutos, me ha gustado uno de los detalles que has remarcado, ¿no? La importancia también del falo, del pene, en toda esa trascendencia mágica de la sexualidad, ¿no? Que siempre hemos visto, pues, la madre tierra como algo femenino, pero también lo masculino tiene su importancia. Sí, es que si los dos tienen es como una especie de yin y yang, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que ha tenido como una propaganda más positiva. Las mujeres se nos ha visto más como... al final es el doble discurso de la madre tierra, que es como la contenedora pasiva. Uh-huh. Claro, pues no se habló de la semilla de las mujeres hasta Galeno, ¿no? Que la puso en la palestra, pero... Bueno, tanto Aristóteles como Galeno pensaban que las mujeres, si no tenían hijos, generaban la bilis negra y toda esta histeria, ¿no? Al final es como siempre dentro de ¿cómo decir?, de estos cuentos o de estos mitos, los dos son importantes. Se habla de los dos, pero siempre el masculino siempre está por encima. Bueno, todo eso lo podemos descubrir y mucho más en este libro, El mito genital, un paseo creativo por el simbolismo sexual en la espiritualidad. Es un libro que lleva ya su segunda edición, corregida y ampliada, un libro creado por crowdfunding. Amaya Barahona, autora de este libro, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo se puede conseguir? Pues solo lo distribuyo yo, así que en mi página web, amayabarahona.com, o en las ferias temáticas a las que voy si me acerco a tu ciudad. Uh-huh. Amaya Barahona Marín, Barahona con H intercalada entre la A y la O.
Muy bien, Amaya, como siempre, enhorabuena por este trabajo, muy valiente, porque te lo decía en un correo, si lo llega a haber escrito un chico, estoy absolutamente convencido de que pasaría desapercibido como algo divertido y seguro que te has llevado más de una mala sorpresa, a lo mejor, seguro, ojalá que no, mira, Amaya, seguro que es una facilona, una buscona, porque hablar de este tipo de temas, ¿no? Esa es una idea también, Amaya, que nos tenemos que quitar de la cabeza, ¿no? Sí, bueno, también he recibido acusaciones de incitación al odio, ¿eh? Bueno, lo que faltaba, ya está todo de moda, ya. Sí, vale todo, sí. ya vale todo, sí. Sí. Qué absurdo. Bueno, Amaya Barahona, el mito genital, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias, las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pasamos de página en Ser Historia, nuestro particular libro de historia, y lo hacemos con una nueva sección, que en realidad es retomar una sección, yo creo que desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista también emotivo. Había pensado en llamarla, no vamos a decir el blues de la ciencia, como hacía nuestro amigo Fran, pero sí que podríamos llamarlo Ciencia e Historia .2, ¿no? Porque va a ser no una segunda parte, porque este del concepto de la segunda parte tiene quizás un sentido peyorativo, ¿no? En absoluto. Vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir haciendo divulgación de la ciencia, de la historia de la ciencia, y quién mejor que el doctor Pablo Arias, quien ya nos atiende, que fue además compañero precisamente en la UBA, en la Universidad de Valladolid, de Francisco Sanz Requena. Pablo, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Muchas gracias. Lo decíamos el otro día, ¿no? Lo estuvimos comentando ahora a micrófono cerrado. Fran hizo un trabajo extraordinario de divulgación y ese sendero no hay que perderlo, ¿no? Y quién mejor, yo creo, que tú para poder hacerlo, para hablar de ciencia, de historia, que en realidad son dos disciplinas que están muy imbricadas, ¿no? A lo largo del tiempo. Pues sí, coincido contigo, coincido con tu opinión. En primer lugar, decir que la sección que nace hoy, que como bien has dicho, Nacho, es la continuación de la que hacía José Francisco Fran Requena, nuestro querido Fran, compañero mío de facultad y tristemente desaparecido, y que esta sección estará siempre dedicada a su memoria. Y como decías, pues sí es verdad, porque desde niños nos han enseñado desde clase que los conocimientos que adquiríamos estaban como metidos en compartimentos dentro de nuestro cerebro. Íbamos a clase de una materia y a clase de otra, pero la realidad uno se da cuenta que están muchísimo más unidos, imbricados entre sí, de lo que nos podemos imaginar, y por eso esta sección nace con ese ánimo, con el ánimo de que la historia y la ciencia están unidas y vamos a rescatar esas partes comunes que tienen. Como bien te puedes imaginar, aquí un físico no puede explicar física por la radio, entre otras cosas porque le falta la pizarra. La pizarra, ¿no? Sí. Eso yo creo que es el instrumento básico, ¿no? Para poder... Porque es muy visual, no deja de ser una ciencia muy visual. El propio nombre físico pues ya está haciendo referencia a algo tangible, ¿no? A algo que se puede ver y que está ahí, o que es tan ínfimamente pequeño que no se puede ver, ¿no? Pero de alguna forma vamos a hacer esa magia, ¿no? Con la radio para intentar explicar conceptos de la física y sobre todo en ese contexto histórico. Qué bonita palabra, pizarra. Ojalá, es lo que le falta a la radio, la pizarra.
Si tuviéramos una pizarra en la radio lo podríamos hacer. Bueno, a lo que voy. Contrario a que esté todo dividido en compartimentos dentro de nuestro cerebro, procuraremos, pues bueno, aportar un poquitín de luz a las cosas que pasan alrededor de la ciencia o de los protagonistas, de la investigación, de los científicos, a los que tanto debemos. Y bueno, y lo haremos de un modo holístico, que es otra palabra que también me gusta mucho, un modo general, holístico. No, además la física cada vez está más presente en otras disciplinas, no solamente en la historia, por la propia historia de la ciencia, ¿no? que vamos a tratar aquí, sino también en otras disciplinas, incluso yo, por ejemplo, que trabajo en egiptología y algunas excavaciones que llevan físicos precisamente para tratar algunos aspectos, algunos elementos de la excavación que solamente pueden ser estudiados por ellos, ¿no? Sí, bueno, también he de decir que los físicos somos muy flexibles, valemos para muchas cosas. Y es verdad, en los equipos de ahora más punteros que existe de investigación en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, los equipos son multidisciplinares, existen matemáticos y físicos que están trabajando. Ahora mismo, la batalla en la lucha contra el cáncer, en una de las múltiples ramas, se basa en el cómo poder acceder a la célula cancerígena o a la sana salvando la membrana por diferencias de presión. Y eso lo hacen entre los físicos y los matemáticos. Es todo un mundo en el del que hoy abrimos la puerta a esta nueva sección. Claro, mucha gente se pregunta, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Lo he comentado en otras ocasiones, yo creo, aquí en el programa, cuando yo estudiaba en el Instituto Zorrilla, en Valladolid. Claro, se me ocurrió preguntarle al profesor, y esto de los límites y las ecuaciones y tal, que estudiamos, estaba en segundo de BUP, digo, ¿y esto para qué sirve? Y me dice, esto sirve primero para probar las matemáticas de segundo de BUP. Decía, ¿no? Pero luego, claro, te das cuenta a medida que maduras y creces que tiene muchísimas más aplicaciones, ¿no? Es que, ¿qué pregunta haces? ¿Qué pregunta? ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es que es una pregunta que odiamos los físicos en general, otros científicos también, y entre otras cosas porque no tenemos respuesta, en la mayoría de los casos. Cuando yo estaba investigando para mi tesis doctoral me decían, ¿pero esto para qué sirve? Y digo, bueno, yo no sé para qué sirve, pero algunos lo sabrán. Te pongo un ejemplo, si me permites. Mira, imagínate a Pascal, que estaba con su barril lleno de agua y llenando por un tubito 1 litro solamente, por un tubito muy largo, muy largo, muy largo, que se subió a una escalera muy larga, muy larga, muy larga que se procuró y hizo ver a todo el mundo que vertiendo agua por ese tubito, el barril lleno de agua grande que estaba abajo explota. Bien, pues tú imagínate que le dices a Pascal en ese instante, pero bueno, ¿esto para qué sirve? Pues ¿qué te va a preguntar? ¿Qué te va a contestar? Pues bueno, sirve para estallar barriles. Pues mira, cada vez que en la carretera frenamos porque nuestro vehículo, que pesa más de 1.500 kilogramos y va a una velocidad, voy a poner en autopista, de 120 kilómetros por hora, una simple presión al pedal del freno hace que esa máquina tan veloz y tan pesada se pare. Pues esto se lo debemos a Pascal. Entonces, bueno, yo invito a que cada vez que frenemos, pues bueno, que nos acordemos un poquitín de él. Que sí es verdad, que si no llega a haber sido Pascal, lo hubiese descubierto otro. Estoy convencido. Bueno, obviamente, es obvio. Mira, pero fue él el primero que tuvo la inquietud. Son muchos los físicos, ¿no? Los científicos que han aportado cosas increíbles a la ciencia, ¿no? El pasado 8 de abril de este año 2024 fallecía Peter Higgs, el padre del bosón de Higgs, que es algo que todos tenemos un poco en mente, pero que tú, bueno, antes a micrófono cerrado me lo has explicado de una forma bastante curiosa. Yo que soy fan del cubo de Rubik, y se puede explicar de una forma brillante, como digo, con 2 cubos Rubik, ¿no? Que todos tenemos en mente y todos sabemos lo que es. ¿Qué es el bosón de Higgs? Bueno, ¿qué pregunta haces? El bosón de Higgs. En medio minuto. Sí, es que has hecho Sí, en medio minuto para explicárselo a una audiencia que no es experta en física. Digamos que, los físicos tenemos la naturaleza escrita en una pizarra y nos funciona, y cuando no funciona pues la cambiamos e intentamos ver si funciona o no funciona. Pues bien, pues dentro de cómo era la estructura de la materia que teníamos nosotros puesta en la pizarra, había cosas que no terminaban de encajar, no terminábamos de comprender cómo se formaba en este caso la masa.
Y el bueno de Peter Higgs, en 1964, propuso la existencia de un bosón, que le daba sentido a la obtención de masa de todas las partículas del universo. ¿Qué es un bosón? Digamos que todas las partículas del universo se dividen en dos sectores grandes, los fermiones, que son las más, y los bosones, que son los menos, y que tienen características diferentes. Lo que yo te explicaba, Nacho, es decir, bueno, vale, ¿cómo logramos saber de qué está compuesta la materia? Porque la materia, claro, vemos que está compactada y tal, pues es todo lo contrario. Ya lo iremos desgranando a lo largo de esta sección, a lo largo del tiempo. Pero yo te ponía el ejemplo siguiente. Imagínate que tenemos dos cubos de Rubik. Cada cubo de Rubik está compuesto de diferentes partes que están unidas entre sí. Imagínate que las hacemos chocar una contra otra a velocidades, voy a decir astronómicas porque así lo dejo un poquitín difuminado, la velocidad que es. Y en el momento que chocan, se rompen y salen cada una de esas piezas por ahí y al instante se vuelven a recomponer. En ese instante en el que han estado rotas, nosotros podemos mirar qué es y podemos intentar deducir de qué está compuesta la materia. Y eso es lo que hicieron, en 1912, si mal no recuerdo, con el bosón de Higgs que había predicho en 1964. Decir que al año siguiente le estaban concediendo el premio Nobel. Y decir también que tuvo mucha suerte Higgs, porque después de tantos años su trabajo fue reconocido por la comunidad científica. Y eso es un premio mucho mayor que el que te concedan el premio. Pero tengo una anécdota, te la cuento. Si repasamos, porque siempre, y estas son las curiosidades que también tendremos en esta sección, siempre hay un momento en el que parece que hay una dama dándote con una varita y dices, mira, este es el origen de todo. Bien, podrá ser o no podrá ser el origen de todo, pero el padre, o uno de los padres con mayor peso de la mecánica cuántica, es Paul Dirac. A él debemos casi toda la estructura de este nuevo pensamiento de la física. Pues bien, era bastante mayor que Peter Higgs, pero los dos estudiaron en el mismo colegio-instituto en Bristol, que Bristol es pequeñito. De tal manera, relativamente claro, de tal manera que Peter Higgs supo de los trabajos de Paul Dirac y, bueno, digamos que siguió su camino y fue capaz de hacer esto. También hay que decir que otros muchos alumnos fueron también al mismo colegio de Paul Dirac y no siguieron este camino. Pero te voy a contar 3 anécdotas, si nos permite el tiempo. Sí, venga, tenemos un minutito largo. Venga. Pues entonces, que sepas que Higgs, ya te digo, recibió el premio Nobel en 2013, pero previamente le habían concedido muchísimas condecoraciones y una de las condecoraciones que le otorgaron fue el premio Príncipe de Asturias, también en 2013, pero anteriormente en 2004 el premio Wolf, que es un premio que Israel concede a diversas disciplinas, en este caso la científica, pero también a las artes y demás. Pues bien, pues Peter Higgs no asistió al acto de entrega, porque asistía el presidente de Israel y él, humilde y educadamente, se oponía a la política de Israel con respecto a Palestina. Ahora para que veas, Nacho. Tan de moda, sí, desde luego. Además, esos premios Wolf también lo tienen 2 españoles, que a lo largo de estas secciones que haremos en el futuro, pues hablaremos de ello. En 1920 lo obtuvo Pablo Jarrillo Herrero por sus trabajos. 2020, ¿qué he dicho? 1920. Uy, no, 2020. 2020. Encima, pero sí es muy jovencito, encima, claro. Tiene 47 años. Español, hay 2 españoles que está trabajando con el grafeno, al que ya le dedicaremos una sección en su día. Pero anteriormente, en 2013, lo obtuvo Ignacio Cirac, por sus trabajos como pionero en la computación cuántica. A Ignacio Cirac yo tengo el privilegio de haber estado una vez con él presencialmente y otra por videoconferencia. Es un grande. Es verdaderamente nuestro candidato español a Premio Nobel de Física. Y es una gran persona. Y lo que pasa es que ocurre una cosa con los premios Nobel.
que la Academia Nobel confirma, no bautiza. Entonces, bueno, ya hablaremos del caso de Chirac, de sus investigaciones y nada, habrá que esperar para tener un premio Nobel. Desde luego, porque claro, siempre pensamos en Ramón y Cajal, en Severo Ochoa, grandes científicos españoles que obtuvieron el premio Nobel, pero también ha habido muchos que han sido nominados, que no es menos mérito, ¿no? Porque... No, es verdad, es verdad. Desde luego. Hablando de Severo Ochoa, te remato la última. Al parecer, Peter Higgs andaba por la calle cuando una antigua vecina, que la había oído por la radio, le dijo: Peter, que te han concedido el premio Nobel. Dice, ¿a mí? Dice, bueno, sí, bueno, me lo esperaba. No, un poquitín así, pero muy humilde, era una persona muy humilde. Pues bien, cuentan, que no sé si será leyenda o no, cuentan que estaba en el laboratorio Severo Ochoa cuando le llamaron para comunicarle la concesión del premio Nobel. Entonces, inmediatamente y nervioso, tomó su automóvil y se dirigió corriendo por las carreteras de Estados Unidos a comunicárselo a su esposa, y en el camino le paró un policía con motocicleta y le dijo: usted, ¿dónde va tan deprisa? A lo que el bueno de Severo Ochoa contestó: pues mire, igual no se lo cree, pero me acaban de conceder el premio Nobel y iba a decírselo a mi esposa. Y el motorista dijo: no se preocupe, le voy a hacer escolta, sígame. Y entonces, como las pelis de... Sí, qué bueno. Ya te digo, si no es verdad, merece la pena que lo sea. Desde luego que sí. Pues doctor Pablo Arias, físico. Él pasó por la Universidad de Valladolid, la Universidad de Oxford y en muchísimos lugares más. Pablo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, y sobre todo gracias por el compromiso en la divulgación de la ciencia. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia. Acabamos de escuchar un fragmento de la serie de televisión de la que yo soy fan, ¿no? De Hercule Poirot, protagonizada por David Suchet, donde el protagonista participa en una de esas novelas de misterio, ¿no? De los años 30-40 de Agatha Christie. Participa en una sesión de mediumnidad, una sesión espírita. Agatha Christie utilizó mucho en muchas ocasiones este recurso, ¿no? Hay algunas novelas como El misterio de Sita Ford, en donde también el espiritismo tiene su presencia. Una tradición, como vamos a descubrir ahora, que tal y como la entendemos nace a mediados del siglo XIX con una figura emblemática, la de Allan Kardec, y que desde el punto de vista histórico seguramente nuestro invitado nos va a hacer alguna referencia a épocas pretéritas, tiempo antes, ¿no? Porque la idea del contacto con los espíritus, las personas que ya no están con nosotros, es tan antigua como el propio ser humano, ¿no? Son parte de esos anhelos, de esos deseos de aferrarse no solamente a la vida, ¿no? Sino también al sentimiento, ¿no? Que evocan todas estas personas que nos han dejado. Juan Miguel Fernández, nuestro invitado, está asintiendo a medida que yo digo estas palabras. Juan Miguel, bienvenido a Ser Historia. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que me das de permanecer aquí y de colaborar con tu programa. Juan Miguel es un buen amigo desde hace casi 25 años. Cuando yo vine aquí a vivir a Madrid, él es fundador y presidente desde el año 1996 de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Mucha gente, lo comentábamos ahora en micrófono cerrado, ¿no? Dirán, claro, hablar de un programa de historia del espiritismo, pero es parte de nuestra propia realidad histórica, ¿no? Y tenemos normalizadas una serie de cosas, nosotros que somos de tradición judío-cristiana, por ejemplo, los milagros de Jesús, eso no nos llama la atención, ¿no? Lo tenemos tan normalizado y tan interiorizado que lo vemos como algo natural, ¿no? Ni lo criticamos, ni nos pensamos a pensar en el sí o en el no, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos a gente como vosotros trabajando en esta forma de pensamiento, de filosofía, que es el espiritismo, parece que se esboza una sonrisa que yo creo que de una forma totalmente injusta, ¿no?
¿Qué es el espiritismo? Tú recuerdo una vez me dijiste que era una filosofía, ¿no? Bueno, ante todo te tengo que decir que el espiritismo es un gran desconocido. Primero porque la gente lo relaciona exclusivamente con el tema mediúnico, en el cual muchas veces los espiritistas no colaboran y aquellos que son medios tampoco son espiritistas. Doy fe de ello porque, por ejemplo, vosotros en vuestra asociación, cada vez que ha habido ido un programa de televisión a ir a grabar algunas de vuestras sesiones y tal, siempre os habéis negado, ¿no? Sí, naturalmente, porque es un tema muy íntimo, muy personal, y porque las reuniones mediúnicas siempre imperan naturalmente la vibración, el conjunto de las personas que están presentes. Es decir, cuando se incorpora a alguien por curiosidad, que nunca permitimos, existe una vibración totalmente muy discordante, ¿no? Por lo tanto, siempre las personas que colaboran en la reunión mediúnica, a través de ayudar, de la caridad, porque para eso se nos ha dado la mediunidad, pues han de ser siempre personas que lleven la misma sintonía, que sean amigos, que tengan una convivencia determinada, porque es cuando verdaderamente el ambiente, la sintonía está preparado para ello, ¿no? Pero tengo que decirte que el espiritismo estudia la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, como así también su relación con el mundo corporal, con el mundo físico. Y que a pesar de lo que la gente pueda pensar, el espiritismo tiene 3 bases fundamentales: la parte científica, la parte filosófica y la parte ético-moral religiosa, sin ser la religión instituida. Y cuando hablamos de ciencia, estamos hablando porque a través del espiritismo se constata precisamente esas relaciones que existen con el mundo espiritual, ¿sí? Se analizan, se verifican, porque claro, hay mucho fraude alrededor de todo esto y muchos vividores, naturalmente, porque ante todo tenemos que decir que los espíritus no están a nuestra disposición a una hora determinada, cuando nosotros queramos. 5 a 6, ¿no? Sí, lo que ocurre es que existe mucha necesidad de las personas por saber de sus seres queridos, ¿no? Y en esto abusan aquellos que viven precisamente de esto, ¿no? ¿Cómo llegas tú al espiritismo? Bueno, hace ya... Porque igual que yo, tú tú estarás bautizado, serás de tradición nunca en la vida había pensado yo tratar de esto, porque me dedicaba al trabajo, etcétera, ¿no? Hasta que, pues, aproximadamente sobre los años 50, más o menos, pues empezamos a tener contacto con un medium que era sanador, que trataba a mi hijo, que tenía entonces diabetes, ya no la tiene porque ha sido trasplantado, y que pues el espíritu que trataba a mi hijo a través de masajes, etcétera, pues se dirigía a María Jesús, mi esposa, y a mí, ¿no? Hablándonos, y ahí surgió, podemos decir, el primer despertar nuestro a través de la necesidad. Siempre despertamos por necesidad, por dolor, por saber qué es lo que nos pasa, por qué nos ocurre a nosotros esto, porque somos distintos a los demás, ¿no? Antes hablaba de la figura de Allan Kardec, el gran maestro leonés. Efectivamente, antes lo decía, ¿no? Él nació en 1804, falleció en 1869, francés. Él es el padre, ¿no?, del espiritismo tal y como lo entendemos. Es el codificador. El codificador, porque a través de él los espíritus se manifestaban a través de unas niñas determinadas, y él fue, debido a su profesión, que era un gran pedagogo, él puso en marcha todo aquello que los espíritus habían dictado a una serie de personas, y a partir de ahí también él acudía a una serie de reuniones donde los espíritus pues curiosamente transmitían mensajes y transmitían pues aquellas orientaciones. Prueba de ello es que el libro más importante del siglo XIX fue el libro de los espíritus, que fue presentado en París el 18 de abril del año 1857 en la Galería de Orleans, y que desde luego fue un hito, fue algo extraordinario. Y hay algo determinante precisamente en ese libro, la primera pregunta, que verdaderamente la Iglesia se enfrentó muchísimo a él, haciéndole la vida imposible, cuando la primera pregunta, Kardec preguntaba: ¿qué es Dios? No quién es Dios, porque hasta entonces todo el mundo, o todas las filosofías, todas las religiones, habían personalizado, lógicamente, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, claro, a ti que te hablan de un señor que está en una nube, que te dicen unos a la izquierda, otros a la derecha, y tal, ¿no? pues la verdad es que no encaja
ni encajaba ni encaja en estos tiempos, ¿no? Y los espíritus contestaron que era la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y cuando se le pregunta por Dios, nos dice que Dios es inconocible. Es algo que no tenemos todavía capacidad para comprender el significado de Dios. Que es algo que enlaza también con muchas, no voy a decir ideas, ¿no?, pero tendencias de científicos sobre el origen del universo. Y claro todo, que ¿no? sí, a lo largo del tiempo esa idea ha ido imponiéndose en el comentario, en la investigación de tantos y tantas personas que están interesadas sobre ese tema, ¿no? Pero indudablemente es algo que se nos escapa a cada uno de nosotros y que no encontramos explicación para ello, ¿no? Uh-huh. Lo comentaba también al principio, el anhelo, yo como egiptólogo, ¿no? Pues el anhelo de los antiguos egipcios, por ejemplo, de contactar con los seres queridos que ya no están con nosotros, siempre ha estado ahí, ¿no? El espiritismo, quizás con otro nombre o con otras ideas, siempre ha estado presente y muy ligado al ser humano. Bueno, tengo que decirte que el espiritismo es un neologismo creado por Allan Kardec, precisamente para separarlo del espiritualismo. Uh-huh. El espiritualismo pues, se basa también en lo que nosotros hablamos, en la creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, en la reencarnación, pero en el espiritualismo no entran dentro de la conexión con el mundo espiritual. Es la diferencia que existe entre espiritualismo y espiritismo, ¿no? Y tengo que decirte que España ha sido pues un país en el cual se ha desarrollado muchísimo el espiritismo. Tanto es así que fíjate que en el año 1823 o 73, mejor dicho, uh-huh. Sí, 73, el 26 de agosto de 1873, pues fue presentado en las Cortes Constitucionales una enmienda para que el espiritismo fuese incorporado a la enseñanza, ¿no? Que además fue presentado muy curiosamente por el tío de Paloma Navarrete, se llamaba José Navarrete, fíjate, ¿no? Uh-huh. Y entonces, concretamente en el año 74, en el 3 de enero del año 74, cuando hubo el golpe de Estado del general Pavía, pues entonces todo aquello quedó paralizado. Pero tenemos que recordar que en aquel tiempo en España existían más de 200 grupos espíritas legalizados, que tenían sus sedes, que tenían sus reuniones, que tenían sus revistas, donde han destacado innumerables personajes, desde José María Fernández Colavida, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives y Vives, etcétera. Impresionantes espiritistas que llevaron adelante pues lo que habían heredado de Kardec, ¿no? Has hablado de Paloma Navarrete, los que no la conocieran, falleció hace muy poquito, una de las fundadoras y miembros del grupo EPTA, buenísima amiga, gran amiga, yo la tenía un cariño enorme, trabajé muchos años con ella en Cuarto Milenio y he de decir que esto Juan Miguel lo sabe, ¿no? Mi relación con el espiritismo siempre ha sido, bueno, pues un poco desde la barrera, observando, de observación, de respeto, ¿no? Porque, claro. Pero como tiene que ser, ¿no? Como ha de ser. Pero sí que es cierto que estando con Paloma Navarrete, yo casi como Santo Tomás, ¿no? Hasta que no lo ves, no lo crees, y realmente ella me sorprendió en más de una ocasión. Yo le decía, digo, pero tía, es que realmente estás hablando con esa persona que te está diciendo eso, que es imposible que lo sepas de otra forma. O sea, cosas que son alucinantes, ¿no? Cuando en Cuarto Milenio, por ejemplo, yo hablo por mí mismo y por todos los compañeros, cada vez que iba Paloma o ahora Aldo, no saben absolutamente nada de los sitios a donde vamos y cómo se prepara el programa, etcétera, ¿no? Y Paloma llegaba a los sitios y te sorprendía dando incluso nombres, fechas, datos que es imposible que lo pudiera saber de antemano porque ni siquiera lo sabíamos nosotros, lo descubríamos tiempo después en la investigación, ¿no? Y claro, eso te plantea pues ciertas dudas, ¿no? Bueno, la verdad es que los espíritus han comunicado, como tú muy bien decías al principio, con nosotros siempre, ¿no? Lo que ocurre que en todas las profesiones, por decirlo de alguna forma, en todas las tareas, en todas las carreras, siempre pues existe lógicamente personas que verdaderamente saben de qué va el tema, y hay otras que se añaden pues para, como decíamos antes al principio, ¿no? Para vivir de ese cuento, de ese fraude que intentan pues lógicamente exteriorizar de una forma que no tiene ninguna relación con el mundo espiritual. Claro, yo creo que hubo, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial la cantidad de millones de muertos en toda Europa.
En Reino Unido, en Inglaterra, hubo una profusión, ¿no? de grupos espíritas, de un auge medium. muy grande. Totalmente, ¿no? Por la necesidad, precisamente. La necesidad de querer contactar con esa gente, con esos seres queridos que habían fallecido en las trincheras, y sobre todo la idea, el anhelo de despedirse, ¿no? Sí. No tanto de volverlos a ver, sino de despedirse porque no tuvieron oportunidad de decir adiós. Y dentro de esa vorágine, pues muchísimos, por desgracia, eran fraudes, eran fraudulentos, eran engaños, que es lo que también ha hecho mucho daño, ¿no? al espiritismo serio, al espiritismo más natural que hacéis vosotros, ¿no? Efectivamente es así. En aquel tiempo los padres intentaban saber de sus hijos, y la verdad es que había muchas de las veces que se manifestaban contando cómo había sido su desencarnación, en qué lugar se encontraban, para llevarles pues el consuelo que lógicamente todo el mundo va buscando, ¿no? Pero a mí, cuando se me plantea ese tipo de pregunta, pues yo le suelo preguntar a la persona que tengo enfrente de mí, digo, vamos a ver, por la persona que tú me estás hablando, ¿cómo era su vida? Era un hombre afable, era un hombre cariñoso, era un hombre honesto, era un hombre que se encontraba dedicado a su familia, a su trabajo. Pues sí, efectivamente era así. Pues no te quepa duda de que estará en el mundo espiritual en un buen lugar. En un buen lugar. ¿Por qué? Porque partimos para el mundo espiritual con todo aquello que hemos ido almacenando en esta experiencia. Hoy somos el resultado del ayer, y hoy estamos constatando, estamos construyendo el mañana. Es decir, en función de cómo podamos ser, cada uno de nosotros, va a ser nuestro futuro, porque tenemos que volver a reencarnar. Y tú me preguntarás, ¿y qué necesidad tenemos de reencarnar? Yo no sé si querer volver, ¿eh? No, es que yo creo que no es una cuestión de querer, es una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender mucho. Y porque hemos fallado mucho en muchas experiencias anteriores. Nos hemos equivocado, hemos perjudicado a terceros, y lógicamente todo eso lo tenemos que reparar, todo eso tenemos que analizarlo y cumplir con el compromiso de compensar aquellos malos comportamientos que hemos tenido. Y en esto, naturalmente, fijándonos en la reencarnación, podemos observar tantas diferencias que existen entre todos nosotros. ¿Por qué unos están sanos y otros enfermos? ¿Por qué unos ricos, otros pobres? ¿Por qué unos tienen casa, otros no tienen casa? ¿Por qué unos niños mueren pronto y otros viven hasta los 104 años? Todas estas serie de cosas, naturalmente, si tú las analizas racionalmente, haré comprender que no es una designación de Dios. Es una cuestión que cada uno de nosotros tenemos que solucionar. Son como aquellos que se dedican, pues que tienen adicciones, con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, con el juego, etcétera, y son gente que están acelerando un suicidio, porque existen dos tipos de suicidios. El suicidio instantáneo, aquel que decide darse un tiro o ahorcarse o tirarse a las vías del tren, y aquellos otros... Que lo hace más lentamente, ¿no? Claro, que es progresivo, que no paran de tomar gin tonics, no paran de beberse botellas de vino, no paran de fumarse cajetillas de tabaco, no paran de meterse en las salas de juego, no paran de pincharse. Toda esta serie de gente están acelerando lógicamente su vida. Y terminan antes del tiempo que está programado para que tú lleves a cabo una serie de tareas determinadas en las cuales existe reparaciones. Esto ha marcado un poco la identidad del ser humano desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Yo no sé, ya para ir acabando, Juan Miguel, si se conoce, ¿no?, la primera referencia espiritista de la historia. Quizás algún chamán en una cueva prehistórica, quizás algún... Siempre han existido las sibilas, por favor, siempre han estado ahí, siempre iban a consultar a los oráculos, esperando noticias. Los mismos reyes siempre tenían alguna sibila al lado de ellos para que les orientasen, y es cierto que muchas veces les han orientado, les han conducido. ¿Por qué? Porque la humanidad también necesita orientaciones. Muchos de los inventos que nosotros estamos observando ahora y que han sido descubiertos están dictados por el mundo espiritual, dictados desde el mundo espiritual,
Y entonces, ¿todo esto para qué es? Pues para ayudar a la humanidad. Nosotros actualmente nos encontramos en un estado de imperfección. Es un mundo primitivo. Por debajo de la Tierra hay otros mundos más primitivos que el nuestro, donde empezamos precisamente las andaduras. Y más arriba de nosotros existen otros mundos donde el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, todas esta serie de cosas van poco a poco desapareciendo lentamente. Este es un mundo de reparaciones y de pruebas. Todos estamos aquí para reparar algo o para cumplir una serie de pruebas que hemos admitido en el mundo espiritual para progresar mucho más, ¿no? Y en función de esto, pues nosotros, que volveremos a reencarnar otra vez, pero hay algo fundamental. Estamos avanzando hacia un mundo de regeneración. ¿Qué significa un mundo de regeneración? Pues un mundo en el cual los seres humanos, nosotros que somos los que estamos construyendo todo esto, seamos mejores de lo que somos hoy. Todos aquellos individuos, entrecomillado, individuos que tenemos ahora, por ejemplo, gobernándonos, no quiero extenderme sobre este tema, cuando desencarnen irán a mundos inferiores. ¿Para qué? Pues para que no entorpezcan precisamente el progreso de la Tierra, para que no entorpezcan la regeneración de la humanidad, al tiempo que ya desde hace una serie de décadas están naciendo espíritus mejores con el fin de colaborar con todos nosotros. Y lo vemos en los niños, ¿no? En los niños pequeños, ¿no? Niños de 6, 7, 8 años. ¿Qué preguntas te dicen? ¿Qué cosas saben? No solamente ya que te manejen el teléfono o el ordenador con esa edad de 4, 5, 6 años, no, sino cómo tiene su inteligencia. Y eso nos demuestra, a los padres, a los abuelos, nos demuestra que son espíritus superiores a la época en la cual hemos encarnado nosotros. Es una forma de entender el mundo, de entender la historia. Seguro, estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando lo verán con curiosidad. Es la primera vez, a lo mejor, que se acercan a esta forma de pensamiento del espiritismo que queríamos abordar, ¿no?, en estos minutos de Ser Historia, de la mano de Juan Miguel Fernández, fundador y presidente desde el año 96 de esa asociación maravillosa de estudios espíritas de Madrid, que yo todos los años voy 1 o 2 veces a dar una conferencia. Donde todas las actividades son totalmente gratuitas. Y esto hay que repetirlo. Sí. A mí me consta que no, cada uno tiene su trabajo y no hacen absolutamente nada por ganar dinero con Empezamos porque esto. Vosotros cuando vais a dar las charlas, ninguno de vosotros nada, cobráis absolutamente nada, entonces la entrada es totalmente gratuita. Juan Miguel, qué pena y qué triste que haya que decir esto. Para mostrar la honestidad de una persona, más allá de sus creencias. Bueno, la gente ya nos conoce en ese aspecto, ya después de tantos años, ¿no? Ya nos conoce. Claro que sí, son casi 30 años. Juan Miguel Fernández, amigo, como siempre. Hay mucho que hablar de esto, desde Nacho, luego, volveremos a hacerlo. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más a hacer muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias. Ha sido un placer. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar completo si queréis volver a hacerlo a través de los podcasts de Ser Podcast, aquí en la cadena Ser, o a través de iVoox, Spotify, Amazon, Google Podcasts, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero también echando una mano en la producción del programa y delante al mando de esas redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor en la dirección Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.